El protocolo oficial del Ministerio de Minería señala que en casa, las y los trabajadores que en sus domicilios presenten 2 o más síntomas atribuibles al COVID-19, señalados en la resolución exenta número 591 del 25 de julio de 2020 y sus actualizaciones, deberán solicitar atención médica en sus lugares de residencia a la brevedad posible y avisar inmediatamente a la respectiva jefatura. Estos trabajadores no deben asistir a la faena mientras no obtengan los resultados de su evaluación médica y de su examen PCR. Asimismo, en cada faena, se debe contar con medidas para prevenir contagios, además de tener un protocolo general para la prevención y control de riesgo para el COVID-19 y uno específico en materia de hotelería. Cabe señalar que estos protocolos deben ser conocidos por todo el personal de la faena. Sumado a lo anterior, se debe contar con una estrategia de pesquisa de posibles casos de contagio, de investigación de posibles contactos estrechos laborales, como también cursos de acción en caso de sospecha de detección de un caso positivo dentro de la faena, y un plan de reingreso de trabajadores que han estado en cuarentena preventiva o por caso confirmado. En general, ya conocemos cuáles son los síntomas del COVID-19, pero ¿cuáles son sus efectos en la salud de las personas? Pueden haber secuelas leves, entre comillas, por ejemplo, que la persona estando en reposo tenga algún grado de dificultad respiratoria. Yo me levantaba y yo caminaba rápido, subía y bajaba escaleras. En cambio ahora doy 2 pasos y me siento cansado. O sea, solo el tener fatiga, ya eso está considerado y hoy día los estudios han determinado que corresponden, digamos, a secuelas. Ahora, ¿qué sucede después? El después es relativo dependiendo del daño que hay de las estructuras, obviamente, comunitarias. ¿Y eso cómo se van a reflejar? Por ejemplo, cuando las personas salen de alta, ya mejoraron, se les da el alta, nos dicen ya tantos meses, vamos a hacerle los controles. Pues, ¿dónde se evidencia esto? En las pruebas pulmonares. Uno va viendo que el pulmón ha mejorado y ha mejorado poco todavía. Ya tiene todavía cicatrices, secuelas de la enfermedad y de los mismos tratamientos invasivos que se tuvieron que utilizar. Si nosotros lo asociamos con el trabajo, porque eso es muy importante, porque las personas vuelven a trabajar en esas condiciones, vuelven a trabajar con la disnea, con el cansancio, con una serie de síntomas que dicen, bueno, ahora usted ya se le acabó su licencia, usted ya pasó todo esto y vuelve. Pero imagínense personas que están expuestas a material particulado como la sílice, el arsénico, etcétera, etcétera. Entonces, además de eso, los factores que están presentes en el trabajo, especialmente en la minería, que tienen que ver con la exposición al calor, la altura geográfica, o sea, si hay menos oxígeno, más encima estoy con una disnea, por supuesto que voy a estar mucho más propenso a que mi desempeño, digamos, laboral, primero, sea bajo. Segundo, que me ponga en riesgo para generar otras complicaciones que tienen que ver con las complicaciones cardiovasculares. Entonces, esto va de la mano. Normalmente cuando hay trabajadores que se han contagiado y que lamentablemente han presentado cuadros mucho más graves y que la evolución ha sido mala, ¿qué termina? En una falla orgánica multisistémica, falla en los riñones, falla el corazón, falla el hígado. Entonces, la persona finalmente muere por todas esas complicaciones porque el oxígeno no está llegando, ¿verdad?, de forma adecuada a todos nuestros organismos, incluido nuestro cerebro. Por lo tanto, también el daño neurológico que puede haber es responsable de qué tan grave fue el episodio, la cantidad de tiempo, si la persona sobrevivió, en qué condición queda. Y eso, desde el punto de vista también legal, es muy importante, digamos, documentarlo y hacérselo exámenes de salud posterior a estos eventos. Porque normalmente los trabajadores le piden los famosos exámenes de salud al ingreso. Pero ¿qué pasa ahora cuando estamos en este nuevo escenario y sabemos que va a haber un daño? Sabemos que hay secuelas. Pueden haber mínimas hasta muy graves. Pero legalmente también están exigir, digamos, que se reconozcan como enfermedades profesionales. Así como la silicosis es una enfermedad de trabajo, el COVID que se adquirió en el lugar de trabajo debe ser reconocido como laboral y como enfermedad profesional, porque eso va a ser muy importante para el futuro de los trabajadores que van a requerir atenciones, prestaciones, rehabilitación de todo tipo.
Pero volviendo a la minería, y dado que los protocolos y medidas oficiales están orientadas más a resguardar legalmente a las empresas y no a las y los trabajadores, el coordinador de trabajadores de la minería elaboró su propia propuesta de protocolo que en su oportunidad fue entregada al propio Ministerio de Minería, estamento que, cabe señalar, omitió y no recogió importantes puntos aportados por la organización de las y los trabajadores. Ellos son: la necesidad de crear comités de crisis por cada faena, con participación obligatoria y real de los sindicatos de operadores como de supervisores, sean de planta o empresas contratistas, a fin de establecer, entre otras, que la responsabilidad laboral y penal sobre el estricto cumplimiento de los protocolos y directrices emanados de dicho comité sea de la empresa principal o mandante. También señala que al reducir la cantidad de trabajadores en faena, se debe adecuar la producción de manera proporcional, pues la realidad indica que si bien la producción ha aumentado, esto se ha hecho con una dotación mucho más baja. Lo anterior indica, en realidad, que no es producto del mejoramiento de la productividad como se intenta establecer, sino que es el resultado de meses de sobreexplotación y sobrecarga laboral a la que se disponen las y los trabajadores por la amenaza real de perder sus trabajos. En el protocolo del Coordinador de Trabajadores de la Minería, además se indica la implementación de medidas orientadas a reducir el estrés y al cuidado de salud mental de todo el personal, como también la aplicación de figuras delictivas del Código Penal indicadas en sus artículos 318, 318 bis y 318 quater, a los representantes legales de las empresas mandantes que pongan en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, como también a quien genere a sabiendas riesgos de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, y a aquel que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. De más está decir que las directrices y protocolos que rigen en faena deben ser aplicadas a todas las y los trabajadores. No es aceptable que se tengan condiciones distintas según su relación contractual, evidenciando así la histórica discriminación entre trabajadores de planta y contratistas. La actual situación sanitaria que nos afecta, desde principios del 2020, dejó una vez más en evidencia la necesidad de ratificar el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas de la Organización Internacional del Trabajo, una acción solicitada por las distintas organizaciones de la minería durante las últimas décadas, y comprometida, además, por el presidente Sebastián Piñera en su primer mandato tras el rescate de los 33 mineros de la mina San José de Atacama. Gracias a la fuerza de la organización sindical en países como Canadá y Australia, las directrices y protocolos para hacer frente a la actual pandemia en los lugares de trabajo consignan, entre otros, fijar las condiciones sociales, económicas y sanitarias. Incluso establecen penas de cárcel para los empleadores que pongan en riesgo la salud y vida de las y los trabajadores. No obstante, esas mismas empresas, y aprovechándose de las regalías y precarización del trabajo en nuestro país, hacen caso omiso cuando se trata de sus operaciones en Chile. Esto demuestra la importancia para las y los trabajadores de organizarse y hacerse responsables como socios de sus sindicatos, porque solo con unidad, organización y lucha avanzaremos en derechos. En Chile, el número de trabajadores en el sector minero supera los 225.000 empleados, los que además transitan por distintas regiones del país para llegar a las localidades donde se encuentran las faenas mineras. Por esta razón, se desprende que se debe exigir a todas las empresas mineras adoptar todas las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación de esta enfermedad. Cabe señalar que no obstante la importancia del sector minero para el erario nacional, las estadísticas oficiales registraron enfermos por COVID-19 en minería solo hasta el mes de junio de 2020, estableciendo así un velo sobre la realidad de los contagios al interior de las faenas. Cabe indicar que este 2021 comenzó con el lamentable fallecimiento por COVID de una trabajadora contratista de solo 20 años, hecho ocurrido en la minera Quebrada Blanca el domingo 3 de enero. Si eres un trabajador contratista o subcontratista del cobre y detectas incumplimientos en los protocolos o sientes que se encuentra en riesgo tu salud e integridad física o emocional, denuncia a través de tu sindicato, federación o comunícate directamente con nosotros a nuestro correo electrónico contacto@confecobre.cl.